Pero en el caso de las investigaciones, que creo que es algo también bastante importante, sabemos que hay muchísimos casos, ¿no? Y hemos documentado a millones de asesinos, o sea, tanto asesinos que tuvieron un amplio repertorio de víctimas como otros que tuvieron unas cuantas, pero, pero bueno, han sido muchos crímenes. Pero en el caso de otros crímenes que han sucedido, ¿qué caso o conocen algún caso que sigue sin resolverse después de miles de investigaciones y que haya quedado como un crimen perfecto? Quizá un caso muy sonado que nunca se le dio como que resolución o Pues una está serie de casos. Bueno, vamos a hacer una serie de casos. Jack el Jack Destripador. el Destripador para Ah, bueno, nosotros es el de Jack Destripador, el justamente clásico. que lo mencionan, justamente que lo mencionan porque no tiene mucho que yo estaba haciendo un guión, no me acuerdo si para un podcast o para algo similar, pero recuerdo que salió lo de Jack el Destripador, que ya muchos empezaron a tomarlo hasta como un mito. Entonces me gustaría preguntar, ya que estamos hablando sobre esto, me gustaría enhilar la idea, ¿no? Jack el Destripador, ¿qué fue? O sea, ¿sí fue un asesino? ¿Cuántas víctimas hubieron o por qué esta fama que se le dio? Que seamos sinceros, cualquiera, hasta si le pregunto a mi hermana pequeña quién es Jack el Destripador, muy seguramente lo conoce porque se ha vuelto parte de la cultura, sobre todo la cultura del horror. Me gustaría conocer un poquito su trasfondo porque la verdad es que yo, a pesar de que lo conozco, es muy escasa mi información sobre él. Pues, o sea, lo que se sabe siempre son las seis canónicas, que son las seis víctimas que tuvo, que todas eran prostitutas, que todo fue como en el área de Whitechapel, allá en Londres, Ujú, que justamente eran crímenes muy agresivos, muy violentos, y que en su momento, pues obviamente, tanto no existía la tecnología, no existía ni siquiera la iluminación como para que en la calle vaya seguro de ujú, que hay un espacio donde no está tan feo. ujú. Y eso hace que sea muy, ¿cómo se llama? Que se haya creado toda esta leyenda, porque al final nadie lo logró conseguir. Sobre todo que su último asesinato es ultra violento. Actualmente tú puedes conseguir las imágenes en alta de definición y pues son muy, muy gruesas. Ok. Son imágenes donde ves una persona sin rostro, de tanto cuchillazo que recibió en la Por cara. eso es Destripador. Pues sí, las estripabas, le sacaba las tripas Sí, básicamente, o los sea, órganos. los órganos sexuales, ¿cómo se llama? Los intestinos, sacaba todo. Ujú. Entonces, también hacía a veces cortes en la cara. Entonces era muy, muy violento y se empezó a dar fama de que no, que a lo mejor es el duque tal, que a lo mejor es tal persona, que a lo mejor es tal y nunca se ha sabido. La última vez que se intentó decir que alguien ya lo había resuelto, Que era un carnicero, ¿no? que era un carnicero, pero resulta que hicieron mal el estudio. Ok. Entonces, como que siempre hay cosas así que hacen que sea como que entonces, ¿Quién o es? luego, ajá, luego se inventan historias, hay gente que siempre ha tratado de hacer eso, pero pues ya han pasado tantos años que ya la realidad y la ficción ya va a ser muy difícil de separarlas. Es que definitivamente también hay que decir una cosa, no es lo mismo un criminal de hace tiempo que el de ahora. Evidentemente la tecnología que existe ahora es muchísimo más avanzada que la que existía en esa época y obviamente por eso muchos crímenes quedaron como que impunes porque a fin de cuentas eso sucedía y pues en este caso yo de Jack había escuchado mucha información y muchos datos, pero no tenía muy en cuenta un poquito sobre su carrera. ¿Él fue de qué años? ¿Fue de los noventas o fue de muchísimo más, de los 1800? Según yo sí es finales, pero no me acuerdo si es 1880, 1890. Este, pero justo, o sea, es un caso donde pues no había nada. O sea, que era como casi casi te tienen que agarrar matando a la persona o corriendo de ahí con sangre. Sí, claro. Y es muy difícil, ¿no? Y a Sobre ver si todo. así te hubieran enjuiciado. No, y justamente también por eso salió el tema de que hay gente que dice que era una mujer, porque si hubiera sido una matrona, pues una mujer que es como una matrona, pues nadie hubiera dicho nada si la ves con sangre. Claro. Entonces, pero hay 10.000 teorías, cualquiera puede hacerse cualquier pensamiento y decir, yo, digo esto y concuerda. Pues casi todo va a concordar si la pensamos así, ¿no? Es Entonces que definitivamente se ha vuelto un caso que se ha relacionado la realidad con la ficción.
Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque a fin de cuentas son tantas cosas que se crean en torno a eso que creo que ya podríamos dar por hecho que va a ser un caso sin resolver. Si el de Zodiac, que sucedió entre el año 1960, creo, tardó 50 años en resolverse, ya me imagino un caso de 1800, o sea, muy, muy difícil. Obviamente, supongo que hoy por hoy, no quiero decir no sucede, pero es muy difícil que hoy por hoy saliese un asesino serial y que quedase impune después de muertes o tan atroces o de tantas víctimas por la tecnología. Obviamente no quiere decir que no exista, porque definitivamente si les quieran pisar los talones a los que están cometiendo el crimen, tienen la tecnología para hacerlo.